Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos, somos Arcángel Miguel y la maestra Lady Nada. Hoy me gustaría comenzar este video diciendo algunas palabras de satisfacción y alegría. El objetivo que siempre he tenido en relación con este grupo siempre ha sido conseguir que cambien sus pensamientos, eliminar las creencias limitantes, hacerte ver la vida de otra manera. Todo lo que está sucediendo ahora mismo, en su mundo, en su planeta, es un cambio muy profundo. No solo el planeta, sino un cambio profundo en el corazón de cada uno de ustedes. Muchos aquí se preguntan, ¿por qué no se despiertan muchos? ¿Por qué muchos no aceptan mucho de lo que se dice? Cada uno tiene un camino. Cada alma tiene una etapa de evolución. Lo he dicho aquí varias veces, pero no está de más repetirlo. Los que resuenan totalmente con todo lo que se dice, no solo aquí, sino con todo lo que se dice sobre la transición planetaria, son almas sabias, son almas que ya sabían de este evento cuando vinieron aquí, en esta encarnación. Se aclaró ampliamente lo que sucedería. Existía la posibilidad de que no sucediera, pero siempre creemos en ti. Nunca perdimos la fe. Sananda, no luchaste por todo por lo que luchaste, así que todo este evento sucedería, sabiendo que no iba a funcionar. Confió en su energía, en lo que fue plantado en el corazón de cada uno de ustedes. Y no se equivocó. Ya estás aquí, la gran ola, mis hermanos, se acerca. La gran ola y la última ola de despertar se acercan. ¿Cuál será esta gran ola? Será ese momento en que muchos, que todavía insisten en creer en los viejos dogmas, en sus religiones, cuando todos estos conceptos serán derrocados. Será un tiempo en que las almas que ya resuenan con todo este proceso asumirán su papel. Será el momento en que todos sabrán la misión que tienen que cumplir. Algunos tendrán misiones más profundas, otras misiones más ligeras. Pero todos recibirán exactamente lo que habrá que hacer. Muchas de estas almas están aquí. No todos. Muchos otros están siendo monitoreados en otros grupos, por el planeta exterior, de diferentes maneras. Cada lugar, cada costumbre es diferente, para que nosotros tratemos. Así que eres parte de este gran grupo en todo el planeta. Así que en esta gran ola, te liberarás de todo este olvido. Y verán exactamente lo que es ser pilares de luz, que amo tanto y afirmo que lo eres. Empieza a pulir tu armadura. Deja que brille. Del mismo modo la lanza y el escudo. Hazlos impecables, porque pronto tendrás que vestirlos. No tendremos una guerra, nadie tendrá su vida en riesgo. No pienses así. La batalla será diferente. Será una hermosa batalla de luz, no contra la no luz. Será una batalla donde cada uno de ustedes dará su quantum de energía para formar el quantum necesario, para la ascensión de todos, para iniciar el proceso. Entonces, ¿qué puedo decir acerca de otras almas? He repetido aquí, durante mucho tiempo, que las verdades saldrán a la luz. Ya están sucediendo muchas cosas. Muchos no saben, muchos no siguen, pero todo está pasando. Y cuanto más oculto esté, mejor. Cuantos menos soldados intenten interrumpir el proceso, mejor. Porque los seres de no luz también tienen soldados que están allí, dispersos entre ustedes. Así que cuanto menos sepan, mejor. Así que solo les pido a cada uno de ustedes que confíen en mí de que todo está sucediendo. Pero todavía están sucediendo muchas cosas. Cuando decimos que las verdades saldrán a la luz, no son verdades simples. Son verdades profundas que cambiarán los corazones de muchos. Porque todos entenderán lo que ha sido este planeta durante tantos años. Muchos viven cerca de ti en camuflaje, y estos no pueden ser asaltados o juzgados por ti. Luego comiencen a preparar sus corazones y mentes, porque de repente pueden despertarse junto a uno de ellos. Y entonces, ¿qué vas a hacer?
Dejarás de amarlo, solo porque es un ser no terrestre que no es de este planeta, que no es un terrícola. Pero siempre has sido un buen compañero o un buen compañero. Siempre se han amado con respeto. Sabías cómo ser padre y madre juntos. Criaron a sus hijos con mucho amor, con mucho cariño. Y ahora, solo porque descubres, él no es terrícola como tú, vas a dejar de amarlo o amarla. Entonces comiencen a preparar sus corazones. La evidencia será cada vez más difícil. Eso es lo que siempre digo aquí, mis hermanos no lo etiquetan. No asumas que cada reptiliano es malvado, que todo arconciano es malvado. Muchos han estado en la luz durante mucho tiempo. Y estás viviendo allí contigo, con mucho amor y mucho cariño. ¿Y vas a dejar de amarlos? ¿Los vas a juzgar por su apariencia? ¿Vas a olvidar toda una vida que han tenido juntos, mucho amor y mucha paz? ¿Es eso realmente lo que vas a hacer? Entao comece más se preparar para isso. Porque aqueles que temo coracao nao puro, aqueles que ojeja tomarán rumos de vida diferentes, muito será facilmente detectáveis. Mas aí eu pergunto, o que vocês farão? Vocês apontar a modelo para cada UML se fará justica com as próprias mãos? Vocês vão aceitar que eles os subordinarão todo este tempo, e que agora tem que pagar com a vida, por tantas mentiras. E isso mesmo. É desta forma que vocês vão aplicar o amor de nasu de ius pai /diagonal mae? Então, meus irmãos, seria o am que vocês começassem a pensar, a analisar o que vai acontecer. Para vocês que estão aqui me ouvindo agora, já é uma grande prova e uma grande surpresa. Mas vocês com muita fé, saberão lidar com a situação. Após o susto, saberão lidar com toda essa novidade. E aqueles que realmente ressoarem como o amor de nasu de ius pai /diagonal mae, simplesmente acolherão aqueles serem seus braços com muito amor. Esas otras almas que nunca entendieron, nunca aceptaron, refutaron la información, pensaron que estabas loco, no entenderán nada. Y van a descubrir que están siendo atacados. Y esto se dirá y será difundido por sus medios de comunicación. Que todos esos seres que siempre dijeron que iban a protegerlos están allí ahora atacándolos. Así será en este momento, cuando ustedes serán esos pilares de luz. Donde pondrás en práctica y acogerás a cada una de estas personas desesperadas que se encuentran en tu entorno. Y tratarán de explicarles que nada les hará daño, que esos seres no están ahí para dañarlos. Hágales saber cómo emanar amor, solo que para uno diferente. Siempre repito esto aquí, mis hermanos, no será fácil. No será fácil. Pero vas a tener que pasar por esto. Eso es lo que dije, la evidencia es cada vez más difícil. Y quiero creer, quiero confiar, que todos ustedes que están aquí conmigo están listos. Y sabrás exactamente cómo hacer que cuente este amor que he hecho crecer en tu pecho, sin discriminación, sin juicio, sin repulsión a la apariencia. Así que mis hermanos, cuando comencé este video diciendo que mi corazón estaba en extrema alegría, es porque he visto lo que está pasando en su corazón. Sananda está radiante. Ha logrado multiplicar sus cartas dentro de este grupo de una manera nunca vista en todo su planeta. Te ves como conejos, reproduciéndote rápidamente. No la reproducción para tener otros seres, sino la reproducción del amor. ¿Qué estás haciendo con las cartas? Y va a crecer mucho más, no tienes idea. ¿De qué Sananda? Aún no lo sabías, pero hoy lo harás. La idea de crear estos grupos por ciudades, en realidad no era mía, era suya. Entonces muchos ahora dirán aquí que mentí. Digamos que necesitaba hacer esto en ese momento. No trates de entender nuestras razones. Fue una petición de Sananda. No podemos decir que es una mentira que lastimará a ninguno de ustedes. Tenemos una forma diferente de poner las cosas. Acabo de dar las instrucciones para la creación de los grupos.
En ningún momento dije que era idea mía. Di las instrucciones, pero no te lo dije, creé los grupos, así que date cuenta, y ten la seguridad, de que Sananda está extremadamente radiante y emocionada por lo que estás haciendo. Entonces no lo decepciones. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Porque con cada lectura, cada día que tienen esta lectura a su lado, la energía cuántica de cada uno de ustedes aumenta la luz. Porque la energía de Sananda que está ahí, en cada línea de esas letras, aumenta. Cuanto más leas, más luz absorbes, porque con cada lectura habrá una nueva comprensión, habrá un aprendizaje más, que la última vez no notaste, así que no te preocupes por leer la misma carta una y otra vez. Porque cada vez aprenderás algo más, y más luz absorberás. Felicidades, mis hermanos. Felicidades. Hosanna. 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 Estás caminando este camino con gran fe, con mucho amor. Y ten la seguridad de que esto es lo que recibirás, amor, luz, y en cualquier momento, tendrás nuestra ayuda, mucho más allá de lo que imaginas. Cada uno dentro de su confianza, de su propia confianza. Algunos creen más profundamente que otros. Algunos resuenan más profundamente que otros. Así que cada uno según su caminar. Pero todos serán bienvenidos, todos serán abrazados. Así que confía en mí, prepárate para el gran momento. No, aún no será el evento. Todavía van a pasar muchas cosas antes del evento. Un montón de cosas. Así que simplemente espera y ten fe, que serás victorioso, que tendrás la fuerza para cumplir todo este viaje hasta el final. Estamos seguros de ello. Ahora escuchemos al maestro Ascensa de hoy. El maestro Nada. Queridos hermanos, es un gran placer para mí poder expresarme a cada uno de ustedes hoy. Soy el maestro Nada. Como los demás, mi historia en la tierra siempre ha sido muy amorosa, y siempre he tratado de defender a los más oprimidos, las mujeres, los niños, los ancianos, que en una sociedad extremadamente discriminatoria nunca han tenido sus lugares garantizados. En cualquier momento, en cualquier situación, fueron los primeros en ser atacados, y los que sufrieron todo tipo de abusos. Siempre he luchado contra eso. Siempre he sido un defensor de estos seres oprimidos. A través del amor, traté de cambiar estos pensamientos, pero también siempre fui vencido, porque mis palabras estaban sueltas en el viento. Los conceptos que tenéis hoy de familia han existido y han existido durante mucho tiempo. Pero hoy, el amor es lo esencial. El amor tiene que ser el sentimiento más grande. Durante este crecimiento, rompiste el concepto de la familia tradicional para empezar a vivir, esencialmente el amor. A los ojos de muchos, son transgresores, son portadores de ideas que no pueden reproducirse. Entonces puedo preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué es el amor? ¿Qué amas, el cuerpo o el alma? ¿Amas el carácter, el ser o amas una estructura de carbono? Es importante hacer esta distinción, porque cuando hablamos de amor incondicional, es simplemente amor, es simplemente emanar amor. No importa quién o qué. Has venido a aprender a amar almas, a ser, independientemente del cuerpo que tenga. Así que donde hay amor incondicional, todo será bendecido. Tampoco importa qué alma sea, todos ustedes piensan que son iguales. Piensan que todos son de este planeta. Cuando realmente veas lo que eres, notarás y entenderás cuando decimos que esto es solo una cáscara, esto es solo un atuendo, que por casualidad, estás usando ahora. La esencia, tu alma está ahí, y no sabes cómo es. ¿Por qué juzgar al otro? ¿Por qué señalarse con el dedo el uno al otro? ¿Por qué pensar que el otro es feo? ¿Te has mirado en el espejo? ¿Sabes qué alma eres? Entonces llegará el momento en que una gran mezcla de razas será expuesta en este planeta. No,
No perderán sus cuerpos, pero verán sus almas. Serás capaz de hacer eso, de ver el alma del otro. Y me gustaría, al mirar al otro, que todos los corazones se llenaran de amor. No juicio. No discriminación. No libre de amor. Pero que puedas abrazar con mucho amor, y entender que lo que hay es un alma. No importa si es azul, no importa si es pequeña, no importa si tiene rasgos de reptil, si es un alma con rasgos felinos, un alma con rasgos de pájaro. Independientemente de esa alma que está ahí, has aprendido a amar. Entonces continúa amándola, sigue respetándola, tal como es. Porque tampoco eres lo que imaginabas, y ella tendrá que pagarte por ese amor. Entonces será un gran juego de niños, como si todos estuvieran eufóricos y uno mirando al otro y riéndose de la imagen que está viendo. Sería muy hermoso si todos cayeran en una gran risa, que todos ustedes hablarían mucho, uno mirando la imagen del otro, pero sobre todo mirando la suya. Nadie será más hermoso que nadie. ¿Alguien sabe cómo es un alma terrestre? ¿Solo conoces el cuerpo que tienes y el alma? ¿Alguien sabe cómo es el alma de la tierra? No, no lo sabes. También tiene características del planeta Tierra, así que nadie será hermoso, a través del concepto que tienes de belleza. Todos serán divertidos, todos serán diferentes, y será maravilloso, que todos se rían, y será una gran prueba del amor incondicional que tienen el uno por el otro. Empieza a mirarte en el espejo. Quédate unos minutos frente al espejo y pídele a tu yo superior que te muestre el alma que eres, y verás. No verán las almas del otro. En este momento, todos solo verán su propia alma. No hagas que nadie vea el alma. Esto no es una broma. Todos verán y tendrán que estar preparados para lo que verán. Así que no lo hagas si no tienes amor en tu corazón. Porque primero tendrás que amarte a ti mismo y aceptar exactamente lo que eres. Esto no puede cambiar, tu alma es lo que es. Ámense, porque este es el sentimiento que tendrán que vivir, el 100% de sus días y su tiempo en la quinta dimensión. Esa es la sensación. Cualquier sentimiento que no sea este, será prohibido, no será permitido. Entonces aprende a amar incondicionalmente, a quien quiera que seas. Yo no soy nada, y estoy listo para que cualquiera que quiera experimentar el amor incondicional, penetre en el corazón de cada uno de ustedes y haga que ese amor explote en su pecho. Solo pregúntame, ¿son mis hermanos? Espero que hayan disfrutado del video de hoy en su conjunto. Muchas enseñanzas allí. Como dije ayer, escucha este video una y otra vez. Hay muchas cosas allí que tienes que absorber. Muchas cosas en las que tienes que pararte a pensar. Muchas cosas que realmente vas a tener que procesar. Y ten la seguridad de que lo vas a lograr. Soy el Arcángel Miguel. Siempre estoy aquí, listo, para todos los días, para decirte más y más verdades. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.